Muy buenos días, feliz sábado, de verdad, de todo corazón es mi deseo y oración que todos estemos en el Espíritu en este día santo del Señor. Feliz sábado. Es un placer seguir continuando con esta serie de la ley en el reino de Dios. Desde aquí le mando un saludo a todos los que estén escuchando, que tengan el privilegio de escuchar estos mensajes que son guiados por el Espíritu, de verdad, de todo corazón. Deseo que el Señor nos dé entendimiento para que podamos deleitarnos de su palabra. Les deseo un feliz sábado en el Espíritu de Dios. Así como Cristo se le apareció a Juan en la isla de Patmos, dice que él estaba en el Espíritu, en el día sábado del Señor. Así que nos encuentre nosotros hoy en el Espíritu. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a continuar con esta serie poderosa. Espero que pongan toda su atención porque ahora viene lo realmente hermoso de verdad. Vamos a orar. Querido y amante Señor, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta hora y queremos que tú, el Maestro de maestros, el Rey de reyes, el Señor de señores, nos instruyas personalmente, Señor. Somos bebés, Señor. No hay nada en este universo, Señor, que no esté desnudo y descubierto ante tu vista, Señor. Por eso sabemos que nos conoces, sabemos que tú escudriñas los corazones y tenemos una necesidad enorme, Señor, de encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, tenemos hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Danos tu gracia, tu espíritu, intrúyenos, Señor. Llénanos de tu bondad y de tu amor, que tu gracia nos sacie y que tu Espíritu Santo nos instruya en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle inicio a esta serie, La ley en el reino de Dios. Y yo quiero comenzar con un consejo de Rey Salomón. Sabemos que según la Biblia, según Reyes, el libro de Reyes dice que no ha habido antes ni después de Salomón un rey que haya tenido tanta sabiduría y tanta riqueza, excepto Cristo, evidentemente. Entonces, eh, el rey Salomón, pues todos conocemos la historia. Ya entraremos más adelante en el estudio especial del rey Salomón. Pero él aquí tiene un consejo para la juventud y yo quiero pues compartirlo con ustedes. Este consejo es con ironía, es en tono de ironía. Él dice aquí: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón. Sabemos que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Eso dice la palabra de Dios. Cristo es el único que escudriña los corazones, porque el corazón está vinculado con la mente y tenemos un corazón que está en camino siempre de hacer lo malo por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es que el Señor dice que hay una promesa maravillosa que dice que Él ha prometido quitarnos el corazón de piedra y darnos un corazón de carne, porque dice que el corazón es perverso más que todas las cosas y engañoso, dice. Por eso es que Él dice aquí en tono de ironía: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista, y dice aquí, y en la vista de tus ojos. O sea, todo lo que quieren tus ojos, pues venga, hazlo. Pero tienes que saber algo, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y hay una cosa maravillosa que tenemos que entender: no puede haber un juicio sin una ley. No puede haber un jurado, no puede haber un juez que no se apoye en una ley, ¿verdad? Bien, y él aquí te da entonces un consejo edificante. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. De hecho, este libro de Eclesiastés, una vez que él fue rescatado por el poder de Dios del camino de Satanás, porque él fue desviado, él apostató de Dios. Él comienza este libro en el Espíritu Santo diciendo que todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero el concepto de vanidad que se emplea en la palabra hebrea significa que es como un vaho, como
una neblina, como algo que se deshace rápidamente, que no dura, que no tiene sustancia, que no permanece. Y Él aquí está diciendo, aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, se van rápido. Así que aprovecha tu juventud y busca de Dios. Y el capítulo 12, ¿no? Acabé de leer los versículos 9 y 10 del capítulo 11, pero el capítulo 12, el último capítulo del libro de Eclesiastés, él dice esto, maravilloso. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Alabado sea el nombre de Dios. Bien, es interesante cómo es que todos los libros tienen la firma de su autor. Y la Biblia no iba a ser la excepción. Dios en su maravillosa sabiduría permitió que el hombre fuera partícipe de esta creación poderosa que es la palabra de Dios, que es la Biblia como todos conocemos. Y Él permitió que el hombre fuera inspirado por el Espíritu Santo para poder escribir su santa palabra. Pero no iba a permitir que el hombre pecador pudiera escribir su ley. Su ley es la firma que acredita que esto es palabra de Dios. Él tuvo que descender y con su propio dedo escribir su santa ley de amor. Bien, como todos sabemos, el siervo y el amigo de Dios, Moisés, allí en el monte Sinaí, cuando Dios le dio esas tablas. Y hay una cosa maravillosa porque Dios le dio las piedras y ahí esculpió, o sea, con su dedo escribió los 10 mandamientos, su santa ley de amor. Ya hemos dicho que ese no era realmente el principio donde donde el Señor quería escribir, sino en los corazones de cada uno de nosotros, pero tuvo que conformarse como una segunda opción por nuestra rebeldía y nuestra incredulidad, ¿no? Entonces, Él le dio estas tablas escritas en dos piedras, dos tablas de piedras, ¿no? Y hay una cosa maravillosa. Estas tablas irradiaban la gloria de Dios, tanto así que cuando Moisés, aparte de estar también en la presencia del Señor, las tablas también venían. Cuando Moisés venía bajando por ese monte, esas tablas irradiaban constantemente la luz, la gloria del Señor en el rostro de Moisés. Y era así que el pueblo tuvo miedo y le dice, por favor, cúbrete que nos das miedo. Tuvo que cubrirse con un velo tremendo. Ahora hay una cosa maravillosa que muchos no saben, porque por ahí he visto cómo es que venden también una réplica de las tablas de los 10 mandamientos y ponen 5 leyes en la izquierda y 5 en la derecha. Y no fue así. Las leyes estaban estructuradas, 4 leyes estaban en la primera tabla escrita por adelante y por atrás, y 6 en la segunda tabla, la tabla de la derecha, por adelante y por atrás. Y hay una cosa maravillosa porque cuando lees, los primeros 4 mandamientos son mandamientos exclusivos a la adoración de Dios. Son los que definen quién es tu Dios. Son los que definen a qué Dios es el que tú adoras, ¿sabes? Y es algo maravilloso si podemos leerlo. Vamos a leerlo. Abre la palabra de Dios en Éxodo 20 y más adelante vamos a hacer un tema por cada mandamiento. Vamos a escudriñar, vamos a profundizar en cada mandamiento y es algo hermosísimo y poderoso. Pero ahora vamos a hacer un resumen por arriba para que tú veas la importancia de esta ley. Esto define que realmente a qué Dios es el que tú adoras. Y el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios, ya está, que te saqué de las tierras de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto es el mundo, Babilonia, la confusión. No específicamente está hablando
al pueblo de Israel, que sí, está hablando del pueblo de Israel, pero tenemos que entender de que nosotros fuimos sacados de Egipto, el Egipto mundanal, el Egipto que no tiene a Dios. Ahora, ¿quién es tu Dios? Mi Dios es Jehová de los ejércitos, este es mi Dios. Número 2, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Aquí te especifica con el más mínimo detalle, no te dice solamente no te harás imagen y ya está. No, pero él no me dijo exactamente de que no, él de aquí te dice ni lo que esté arriba en el cielo. No, ¿sabes por qué? Porque yo no puedo ser comparado con ninguna imagen, porque yo habito en el espacio y fuera del tiempo. Yo soy una cosa tan grande y tan poderosa que tú no eres ni capaz de percibir como para que me compares con una imagen. Esto es para empezar. ¿Y quién es tu Dios? Pues tu Dios, Jehová de los ejércitos, que dice que no te hagas ninguna imagen, que no cometas ese error de compararlo con ¿cómo lo vas a comparar con algo creado? Adora al creador, no a la criatura, no a lo creado, ¿no? Y número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto es muy importante también, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que tú digas el nombre de Dios por gusto. No, hay gente que se confunde. Esto lo que quiere decir es que tu comportamiento es el que va a decir realmente el nombre de Dios. Si tú dices que eres cristiano y te comportas como, no te comportas como tal, estás usando el nombre de Dios en vano. Ahora, vamos a analizar rápido el cuarto. Acuérdate del día de reposo. Fíjate que el único mandamiento de los 10 que dice acuérdate es el sábado. Es este, el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque sabía que te ibas a olvidar. Porque sabía que el diablo iba a hacer lo imposible para que te confundieras y te olvidaras de este mandamiento. De hecho, ha hecho todo lo imposible en la Iglesia Católica y otras denominaciones para que este mandamiento sea cambiado por el domingo. Y ahí hay un tema muy profundo que en su día pues entraremos con más profundidad cuando tengamos más entendimiento. Pero hay una cosa interesante. ¿Por qué este mandamiento es importante? Porque esta es la conmemoración del Dios creador. O sea, este mandamiento está vinculado con el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14, cuando dice, Apocalipsis 14, el mensaje de los tres ángeles, dice, el versículo 7, dice a gran voz, diciendo a gran voz, dijo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y aquí está la clave, aquí está la clave. Este mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acredita a que es la conmemoración. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y en el séptimo día reposó, no porque estuviera cansado, en el séptimo día te enseñó a que se tiene que reconocer su nombre. A ver, es como explicarte. Eh, el séptimo día es, ¿cómo explicarte? Una institución a la conmemoración y a la representación de quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? El que creó los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. ¿Vale? Acuérdate de este día, porque cuando tú te acuerdes de este día, te vas a acordar de quién es tu Dios, el creador de todo. Por eso dice aquí en Apocalipsis 14, que acabamos de leer ahora mismo, dice, temed a Dios y darle gloria. ¿Cómo le vas a dar gloria? Acordándote de quién es tu Dios, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Hay un vínculo poderoso en quién es el creador de todo. Esto define quién es tu Dios. Hay muchos textos y citas poderosas aquí en la palabra de Dios, pero no quiero entrar en profundidad ahora con esto. Yo voy a hacer un recuento de las dos tablas, cómo están estructuradas, ¿no? La primera tabla
de los 10 mandamientos, estos primeros 4 mandamientos hablan de quién es tu Dios. Y aquí hablando de este día último, de este 4 mandamiento, Ezequiel 20:20 dice: y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, sean por señal, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y también Ezequiel 12:12 creo que era, a ver, si no me equivoco, dice así, no, era 20:12, 20:12. 20:12, leí 20:20, ahora 20:12 también decía algo poderoso. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Aquí también vemos que hay una santificación especial en el día de reposo del Señor. Aquí nosotros hacemos una conmemoración de la obra de nuestro Creador. Ese es el día que marca y señala quién realmente es tu Dios, el Creador de todo. Y los 6 mandamientos que están en la tabla de la derecha son especialmente al prójimo, ¿verdad? Y no vamos a entrar en profundidad, leerlos todo, pero sí vamos a leerlo rapidito por encima, solo las primeras palabras. Por ejemplo, el mandamiento número 5 dice: honra a tu padre y a tu madre. El 6 dice: no matarás, no cometerás adulterio. Está hablando del prójimo, ¿verdad? Ya aquí no está hablando especialmente de Dios, sino está hablando de las personas, de los que te rodean. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, ¿verdad? Y esto es impresionante porque Cristo, cuando vino, Él dijo: les doy un nuevo mandamiento. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el resumen de los primeros 4 mandamientos. Y luego, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es tremendo. Y la gente dice: no, es que yo no entiendo la gente cómo es que... Por eso Jesús dijo: ¿cómo lees tú la Biblia? Jesús dijo, y muchos dicen: no, el Antiguo Testamento fue abolido. ¿Cómo fue abolido? Si cuando Jesús vino dijo literalmente: las escrituras son las que dan testimonio de mí. ¿Qué escrituras? Si cuando Jesús vino todavía no se había hecho el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Pues evidentemente son las escrituras del Antiguo Testamento. Y si ellas dan testimonio de mí, yo no he venido para abolir nada, sino para cumplir. Esto es claro. Y aquí te he explicado que, querido amigo que estás escuchando este mensaje, que la ley es vigente, porque Cristo la cumplió. Un nuevo mandamiento os doy: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Le dijo el rico: pero si yo todo esto lo he cumplido desde un principio, Señor, desde pequeño, pues haz esto y serás salvo. Ama a Dios con todo tu corazón. Es el resumen de los 4 primeros mandamientos especiales a Dios. Por eso Satanás, fíjate qué interesante, Satanás ha tocado 2 mandamientos a través de la Iglesia Católica, de los que son de la adoración especial a Dios. No tocó de los otros, aunque tocara cualquiera, ya es infracción de la ley y es pecado. Pero aquí está tocando específicamente el segundo mandamiento, que no te harás imagen. Él lo quitó, el Papa lo quitó, y el 4 lo cambió. Esto es una tiranía directa hacia el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quiere gobernar por encima del trono de Dios, perdón. Bien, espero que hasta aquí esté siendo una bendición este estudio. Yo pues me equivoco mucho al hablar, pero espero que, bueno, en el Espíritu Santo podamos entender las cosas esenciales de la palabra de Dios. Presta toda tu atención porque vamos a comenzar a hablar del reino de Dios. Esto es algo hermoso. Bien, Dios le dio al hombre el señorío, dice la palabra de Dios, de este planeta. Ellos eran los representantes legales ante el universo, ¿no? Ellos eran los representantes de la tierra ante el universo. Ahora,
Los reinos existen para expandirse, para conquistar territorio, excepto el rey de reyes y señor de señores, al cual todo le pertenece, ¿no? Pero bueno, los reinos como tal, que nosotros conocemos en la tierra, este es su fin, ¿no? Expandirse, conquistar territorio. Cuando un reino conquista un territorio, lo primero que hace el rey es colocar a un gobernador en el territorio conquistado. Cuando ese gobernador está ahí, lo que indica es que ese territorio ahora es autoridad, o sea, es territorio de reino nuevo, y la función del gobernador en ese momento es reeducar a los conquistados, imponerles sus nuevas leyes y sus normas de vida, ¿no? El gobernador comienza a enseñarles los principios de su reino. Por ejemplo, cómo se vive en el reino, cómo se come en el reino, cómo se habla en el reino, cómo es el rey. Ese es el trabajo del gobernador. ¿Saben ustedes quién es el gobernador en esta tierra del reino de Dios? Es el mismo que nos dice que hagamos obras buenas y el único que nos convence de pecado. Dice la palabra de Dios que en el principio el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de la tierra. Cuando Dios creó este reino, ahí estaba el gobernador del reino, poderoso, el Espíritu Santo. Pero ¿saben qué pasó? En el reino de Dios hubo uno que quiso ser rey. La Biblia dice que quiso sentarse sobre la silla del Altísimo. Pero hay una característica de los reinos que es diferente a cualquier sistema de gobierno. En ningún sistema de gobierno, excepto el reino, se adora al líder. Por más fuerte que sea un presidente, el pueblo no lo adora, porque en ningún sistema de gobierno se adora al líder excepto un reino. Ahora, en Daniel capítulo 2, la Biblia nos muestra características de reinos. Y esto es tremendo, que de verdad tenemos que estudiar esto profundamente. La profecía de los 5 reinos hay que estudiarla muy bien. Es aquella estatua, aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. Cuando estudiamos este capítulo, la Biblia nos habla de 5 reinos que iban a existir en este planeta. Y cada característica de esos reinos nos enseña cómo es el reino de Dios. Siendo el último reino, el quinto, esa gran piedra que desciende con fuerza, no sé si se acuerdan, y derrumba ahí toda esa estatua dándole en los pies. Esa piedra no es la venida de Cristo. Muchos piensan que es la venida de Cristo. Esa piedra simboliza el reino de Dios, que se hizo un gran monte y permaneció para siempre. Ahora bien, cuando Adán y Eva desobedecieron, allá arriba en el cielo, en el tercer cielo, hubo uno que quiso ser rey. Pero en un reino solamente puede haber un solo rey. Aunque se caracterice Dios en reinar organizadamente en un equipo de 3 personas divinas en el universo, no Padre, Hijo y Espíritu Santo como conocemos, no hay 3 coronas, solo hay una, porque en un reino solo hay un rey, y este no es cualquier rey, es Rey de reyes y Señor de señores, es un solo Dios. Son 3 personas, pero es un Dios. Ahora, Lucifer quiso ser rey en el cielo y tuvo que ser expulsado del cielo. Él vino a este territorio y conquistó la soberanía, el señorío, ¿no?, que Dios le había dado a Adán y a Eva, como sabemos. Pero ahora bien, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos perdieron el señorío que Dios le había dado. Y esto lo sabemos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, los versículos del 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte alto. Esto fue en la tentación del desierto. Y le mostró a Jesús en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Tremendo.
Ahora, Satanás dice que a él le ha sido entregada. La pregunta es, ¿pero quién le ha entregado? ¿Quién se la ha dado a él? ¿A quién fue que Dios le entregó la tierra? A Adán y a Eva. Ahora, ellos eran los únicos representantes legales. Así que los únicos que le pudieron dar la tierra a Satanás fueron Adán y Eva. Ahora mira qué cosa más linda, pero a la vez peligrosa, es lo que nos ha dado Dios, el libre albedrío. Ni aún Dios puede pasar por encima de lo que tú decidas. Tremendo. Este es el poder de la decisión. Porque cuando Adán y Eva desobedecieron, en otras palabras, decidieron hacer la voluntad de ellos y no la de Dios, Dios no los destruyó a ellos. O sea, vino la consecuencia automáticamente del pecado. Pero Dios no solamente tuvo que respetar esa decisión, sino que tuvo que rápidamente meter mano por un plan de rescate de emergencia que él ya tenía antes de la fundación del mundo, y para que nosotros no muriéramos en el acto, porque la palabra dice, el día que de él comiere, ese día morirá, para que nosotros no muriéramos. Esto es lindo. Nos dio a su Hijo. Pero Dios tuvo que respetar esa decisión. La consecuencia vino, pero Dios la respetó. Y en ese momento Satanás pasó a ser el representante legal de la tierra. Esto lo vamos a ver, esto lo vemos en el libro de Job, no vamos ahora a entrar ahí cuando se hace, eh, por ejemplo, ¿quiénes se presentan en el concilio celestial? Que de ahí que se narra Job. Vamos a continuar ahora. El libro de Job nos narra que hay un gran concilio celestial en el cual se presentan todos los hijos de Dios, todos los representantes de los mundos que nosotros no tenemos ni idea. Y la pregunta es, ¿quién tenía que estar ahí representando esta tierra? Adán. A él le había sido dado el poder, el señorío, el dominio de la tierra. ¿Y quién se apareció? Satanás. Ahora la pregunta es, ¿echó Dios a Satanás del concilio? No. ¿Pero por qué no? Porque Dios reconocía que ahora el príncipe de este mundo era Satanás. Dios es justo, Dios es leal, Dios es fiel a su palabra. Ahora, hay gente que dice, yo no entiendo por qué el Dios del Antiguo Testamento es tan duro, no sé, tan fuerte, tan sanguinario, tan violento. Hay gente que se hace esta pregunta. Y el Dios del Nuevo Testamento es como más un Dios de amor, un Dios de paz. Es el mismo Dios. Pero ahora, escucha qué maravilloso. Lo que pasa es que antes de Cristo, este mundo estaba siendo dominado por Satanás. Porque cuando un reino viene a otro reino y lo invade y lo conquista, lo primero que hace el rey es sacar a su gobernador de allí, si no es que lo han matado. Entonces, eh, eh, quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, el Espíritu Santo fue retirado de la tierra en función de gobernador. Pues claro que sí. El mismo Jesús, cuando resucitó, él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro igual que yo, el Paracleto, el Consolador, el Espíritu Santo. En otras palabras, aquí en esta tierra hay una gran necesidad. Entonces la tierra estaba invadida por el reino de las tinieblas. Amados hermanos, yo quiero que entiendan esto que es poderoso. La tierra durante 4000 años estuvo invadida por el reino de las tinieblas, pero ahora vino el mismo comandante celestial, el arcángel Miguel, el hijo amado del rey y soberano del universo, sabemos, el Mesías prometido, nuestro Salvador, y rescató todo aquello que había sido arrebatado. Qué hermoso. ¿Qué dice Lucas 19:10? No sé si se acuerdan. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Pero esto es interesante. ¿Qué era lo que se había perdido? Porque nosotros predicamos que vino a buscar al hombre y no está mal predicarlo. Pero se había perdido dos cosas muy importantes para Dios. El territorio y sus hijos.
Se había perdido entre comillas, porque siempre Dios es soberano y Dios, vemos en Job, por ejemplo, que él reconoce que el señorío, el dominio del planeta Tierra lo tiene Satanás, pero el dominio universal lo tiene él, la última palabra la tiene él. Por eso es que él no le permitió que Job él lo tocara, pero no lo matara, porque la última palabra la tiene Dios. Pero reconoció, evidentemente, que él tenía el dominio en ese momento. Y como él es Dios y no es hombre para mentir, él había establecido una ley, y es lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando el rey establece una ley, el rey es fiel y no puede abrogarla. Entonces se había perdido dos cosas muy importantes para Dios: el territorio y sus hijos. Y Jesús vino a reconquistar de nuevo el territorio que había sido perdido para devolverlo a los dueños originales. Alabado sea el nombre de Dios. A los representantes originales que Dios le había dado autoridad en este territorio. Pero lo lindo y la buena noticia es que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que vino a buscar lo encontró. Y lo que vino a salvar lo salvó. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora escuchen bien, porque esto es realmente hermoso. Dios le dio a los hombres el poder legal de la tierra. Ahora yo me preguntaba, si Dios es tan poderoso y tan grande, tanto así que habla y las cosas se hacen, ¿por qué no podía resolver el problema del pecado y hacerlo un chas así y ya está? Y acabar con todo, acabar con el mal, acabar con Satanás. ¿Saben por qué? Porque Dios había decidido que en esta tierra quienes tomaban la decisión, ¿quiénes eran? Los seres humanos. Esto es hermoso. Por eso Dios le dio el señorío. Ahora miren qué poderoso esto. Escuchen con toda su atención. La única forma de Dios resolver el problema de la humanidad, el problema del pecado, era haciéndose un hombre. Porque solamente otro hombre iba a resolver el problema. Porque a los hombres Él le había dado la autoridad. Y como Dios, Él no podía hacerlo, pero sí como hombre. Gloria a Dios, esto es tremendo, esto es poderoso. Por eso Jesús se le llamó el segundo Adán. Cuando la Biblia dice que Dios creó a Adán, Dios lo creó como, bueno, en sí no lo creó, lo formó. Dios creó el material y con ese material lo hizo. Cuando la Biblia dice que Dios hizo a Adán a su imagen, ¿qué era? Adán era una imagen de Dios. En otras palabras, todo lo que Adán iba a hacer se iba a reflejar a toda la humanidad, porque era una imagen. Todo lo que Adán hiciera se iba a reflejar a todos los seres humanos. Continuamos ahora. Todo lo que Adán hiciera se iba a reflejar a todos los seres humanos. Por eso, como él desobedeció siendo una imagen, pecó y la muerte entró por él. Entonces por él la muerte pasó a todos los hombres. Espero que se entienda este punto. Pero qué lindo es Dios. Ahora vino Dios encarnado y rebajado por su gran amor y misericordia en carne de pecado. Porque la Biblia dice que su Hijo es la imagen de su sustancia y su sustancia es el amor. Poderoso. Y Cristo tenía que venir como otra imagen humana, como el segundo Adán. Cristo tenía que vivir como hombre, 100% hombre. Y cuando Él resucitó, que venció, ahora porque Cristo resucitó, todos los hombres tienen que resucitar. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice, todo a su tiempo. Primero lo de Cristo. Bienaventurados los que resuciten en la primera resurrección. Entonces Dios tenía que venir como hombre, Dios tenía que hacerlo como hombre. Por eso es que Él retomó desde donde Adán cayó. Él comenzó su ministerio. Que Adán cayó por el apetito, por el engaño de la fruta prohibida. Pues, vale, pues yo voy a ir al desierto y voy a hacer un ayuno de 40 años y ahí
voy a esperar a Satanás para demostrarle que yo soy el Hijo de Dios. Ahora escucha para acá, Dios tenía que venir como hombre. Pero ahora mira qué interesante. ¿Quiénes son las únicas personas que en un reino tienen derecho a la corona? Los hijos del rey. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen sangre real. ¿Saben ustedes que Jesús vino a darnos su sangre real? Alabado sea el nombre de Dios. Cristo vino a darnos su sangre real para que a través de esa sangre, real nosotros ahora lleguemos a ser herederos del reino celestial y a la corona de la vida. Gloria a Dios. Y no solo eso, una vez que aceptamos a Jesús y esta salvación inmerecida y tan grande, eh, una vez que nos ponemos en sus manos y comenzamos a caminar con Jesús en este mundo podrido de pecado, una vez que empezamos a hacer la voluntad del Rey y no nuestra voluntad, dice Jesús que estamos sentados junto a Él en los lugares celestiales. Esto es realmente hermoso. Ahora, mis hermanos, vamos a abrir el libro de Daniel y vamos a terminar con esta historia. Pero antes voy a darles pues un adelanto de lo que quiero en el próximo capítulo compartir con ustedes. ¿Qué es un reino? Yo quiero que entendamos esto porque es muy interesante para comprender el reino de Dios. Para que un reino sea un reino, deben haber, de este reino tiene que tener 10 características. O sea, vamos a numerarlas. Todos los reinos tienen, por ejemplo, número 1, un rey y señor, una soberanía. Número 2, un territorio, un dominio. Para que un reino sea un reino tiene que tener un territorio, un dominio. Número 3, una constitución, un pacto real. Número 4, ciudadanos. Para que un reino sea un reino, evidentemente tiene que haber ciudadanos, una comunidad de personas sujetas al reino. Número 5, una ley, principios aceptables. Número 6, privilegios, derechos y beneficios. Hermoso. Número 7, un código de ética, o sea, una conducta y estilo de vida aceptable. Número 8, una armada, una seguridad. Número 9, seguridad económica. Y número 10, una cultura social, protocolos y procedimientos sociales. Y ahora quiero que abramos la palabra de Dios en el libro de Daniel y vamos a terminar con esta historia. Quiero que presten toda su atención. Bueno, mis hermanos, esto, lo que han escuchado hasta ahora, yo lo grabé el sábado 28, bien temprano en la mañana, y por falta de tiempo y complicaciones ya no he podido terminar este estudio. Y hoy es martes, día 29, tengo al niño con fiebre. Y aquí me quedan unos minuticos, quiero ver si termino el estudio para la gloria y honra del Señor. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, la constitución del rey, en Daniel capítulo 6. Todos conocemos la historia, Daniel en el foso de los leones. Pero no sé si todos la conocemos bien a fondo, bien escudriñada, ¿no? Aquí hay mucha riqueza espiritual, por eso les pido que esta historia pues la devoren, se deleiten bien, la saboreen, ¿no? Cuando la vayan a estudiar en profundidad, porque aquí hay mucha cosa linda. Pero yo quiero recalcar, la idea mía es mostrarle a ustedes cómo es que funciona un sistema de gobierno, ¿vale? Cómo es que funciona el poder que tiene el rey al él establecer un edicto real. Vamos a abrir Daniel capítulo 6. Todos conocemos que esta historia de este capítulo es basada en el reino de Darío, ¿vale? Aquí estaba reinando Darío. Y a él le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas, ¿no? Que gobernasen en todo el reino. Pero sobre ellos habían 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno de ellos. Todos conocemos que estos 2 gobernadores envidiaban a Daniel, porque Daniel, dice la Biblia, que
Dice aquí el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y a los otros dos gobernadores, porque había en él un espíritu superior, el espíritu de Dios. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Esto es algo lindo. Dice el versículo 4 que entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Yo quiero que te quedes con esto hoy. Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Continuamos en el otro audio. Entonces, vemos que en versículo 4, pues ellos dijeron que era casi imposible encontrar ocasión alguna o falta en Daniel porque él era fiel. Y dice que no había ningún vicio, y no podían encontrar ningún defecto o ninguna falta en ocasión al reino de Darío, ¿no? Que ellos querían tratar de bajarlo de ese lugar especial que el rey Darío, con tanto amor y tanto precio, le tenía a Daniel. Ellos tenían envidia, ¿no? Pero mira que dice el versículo 5, y esto es maravilloso. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¡Buah! Esto es poderoso. O sea, sobre la ley de su rey terrenal estaba la ley de su rey celestial. Y estas personas lo sabían. Ellos sabían que el espíritu superior que tenía Daniel era el espíritu de Dios. Ellos sabían que Daniel era fiel al rey terrenal, pero era más fiel al rey celestial. Esto es algo hermoso. Y ellos sabían que Daniel, todos esos méritos, toda esa perfección en el espíritu, era ¿por qué? Porque él basaba su vida guiada por el espíritu, y el espíritu te guiaba automáticamente a obedecer la ley del rey celestial. Porque fíjate que aquí dice, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Tremendo. Ahora, ahora bien, ¿quién estaba molesto con Daniel? Satanás. Satanás no le gustan los hombres de Dios que lleven la verdad a la luz, que prediquen la verdad, que sean hombres sabios, que sean un instrumento poderoso en las manos de Dios. Odia, ¿sabes cuando el diablo y los demonios tiemblan? Cuando ven un hijo de Dios arrodillado orando. Y Daniel tenía costumbre, aquí lo narra, lo hemos leído, ¿no? 3 veces al día, esa era la costumbre de Daniel, ¿no? Orar a su Dios. ¿Y qué hace Satanás? Pone en la mente de estos gobernadores un plan terrible, un plan, pero vamos a ser un plan estudiado por la mente de Satanás. ¿Para qué? Para que acaben con Daniel, para que ese elevado cargo que el rey le había dado fuera destituido de ese cargo, y no solo destituido, sino que acabaran con su vida. Aquí podemos leer en el versículo 6, te voy a leer aquí la nueva traducción viviente, que está un poquitico más clara, aunque la 1960 también es clara, pero dice así: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron, que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo, hemos hecho una junta, una reunión, para llegar al punto en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Dice el 1960, ¿qué ley es esa? Que promulgues, rey, si es tu voluntad, un edicto real y lo confirmes. Tremendo. ¿Sabes qué es un edicto real? Un edicto real es una ley que establezca un rey, que la firma con su anillo, que la firma con su mano, y ni el mismo rey, una vez que la firma, una vez que la confirma, ni el mismo rey la puede abrogar. Esto es tremendo. Esto es muy interesante, vamos a hablar de ello más adelante. ¿Y en qué consistía esa ley? Esa ley, ¿en qué consistía? Pues dice aquí, en que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios
u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Dice aquí, eh, ordene usted que en los próximos 30 días, esta es la otra traducción, quiero hacer un paralelismo para que entiendan perfectamente, todo aquel que ore a quien sea, ellos ya sabían, mira qué interesante, ellos ya sabían cuál es la costumbre de Daniel, todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Tremendo. Ahora hay una cosa interesante, seguimos en el próximo audio. Ahora aquí en el versículo 8 se acaba de confirmar, ¿no?, lo que les había comentado del edicto real. Dice textualmente, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley. Ahora escúchame acá esto, la ley de los medios y los precios. Ahora, dice, la cual no puede ser abrogada. ¿Y de qué te suena esta palabra abrogada aquí en la Biblia? Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque el Rey Celestial había firmado un edicto real en el monte Sinaí y se lo entregó en las manos a quién, a su amigo, a su siervo Moisés, para la humanidad. Ahora escucha, mira que es interesante. El versículo 9 dice que firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y es interesante porque cuando Daniel se entera que el rey había firmado tal edicto, tal ley, pues él siguió su costumbre si él no tenía miedo. ¿Cuál es el miedo si él anda con el rey celestial? Esa es su protección, ese es su escudo. ¿Cuál es el miedo? Él llegó a su casa, abrió su habitación, las ventanas de su habitación, como dice aquí la escritura, y se arrodilló como de costumbre. ¿Y qué pasó? Comenzó a orar a ventanas abiertas, dice la palabra de Dios. ¿eh? Así, dice que orientaba la habitación de él, las ventanas orientaban hacia Jerusalén y ahí 3 veces al día, como de costumbre, oraba a su Dios. Esto es tremendo, dando gracias a Dios como de costumbre. Entonces los funcionarios que hicieron fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. Tremendo, que lo ayudara a este problema. De manera que fueron directo estas personas cuando lo encontraron orando al rey y le recordaron el decreto. Ahora miren qué interesante. Ellos astutamente lo cogen como de atrás para adelante y le dicen, ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Él dijo, sí, claro que sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie, ¿verdad? Es una ley oficial de los medos y los persas, lo cual no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey, pues este hombre, Daniel, a quien tú estimas tanto, uno de los cautivos de Judá, encima les recuerda, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. ¿Qué vamos a hacer con él? Al oír esto, dice el versículo 14, el rey se angustió muchísimo y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Aquí la otra versión dice que trabajó hasta la puesta de sol. Dice que la versión 1960 dice que trabajó hasta la puesta de sol. Dice que todo el día estuvo buscando la manera y la forma de tratar de salvar a Daniel de esto, pero no había ocasión porque el rey había firmado. Y yo quiero que te quedes con esto, que este rey amaba a Daniel y quería salvar su vida. En ningún momento él había pensado, antes de firmar el edicto, cuál era la costumbre de Daniel, se le había pasado. Y estos le tendieron una trampa y el rey lo sabía. Tremendo. Dice que el versículo 15 que por la noche los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron, Su Majestad, usted sabe que según la ley de los medios y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Tremendo. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey les dijo, que tu Dios
a quien sirves tan fielmente te rescate. Tremendo. Bueno, todos conocemos la historia, todos conocemos lo que sucedió. Evidentemente, el rey pues estaba angustiado, era amigo de Daniel. Dice que se ayunó esa noche, no quiso instrumentos de música ni todas estas actividades que solía eh, le solían presentar a los reyes, ¿no? A la noche, a la tarde y tal. No, aquí dice la palabra de Dios que estaba tan angustiado que hizo un ayuno y no podía dormir. Estaba pensando todo el tiempo en Daniel. Y es interesante, el versículo 20 dice que acercándose al foso de los leones, lo llamó a voces a Daniel con voz triste en la mañana temprano y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel le respondió: Oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones. Y bueno, no voy a leer todo porque ya conocemos la historia, es hermosa y les animo a que la lean de nuevo. Pero aquí vemos la fidelidad del león de la tribu de Judá, Cristo Jesús, porque dice aquí que mi Dios envió su ángel, el ángel de Jehová, es el ángel Miguel, el arcángel Miguel, Cristo Jesús. Y esa es una cosa linda, porque cuando tú le eres fiel al Señor, ¡wow!, vas a ver la gloria de Dios. Y yo quiero que sepas algo, que así como el rey no podía abrogar la ley, así como este rey Darío no podía abrogar la ley, el edicto real que había firmado con su propia mano, así tampoco Dios, por su fidelidad, por su gran amor, por su justicia, por su grandeza y por su lealtad, no podía quitarnos el libre albedrío cuando el ser humano pecó. Porque Dios ve todas las cosas y evidentemente Él vio que nosotros íbamos a caer en este engaño. ¿Y qué? Él podía pues anular ese edicto real, ese edicto real que él había firmado con la deidad. Vamos a crear a un ser, bueno, vamos a formar con nuestras manos un ser humano que sea imagen y semejanza al hombre. Vamos a crearlo, vamos a hacerlo, vamos a formarlo, pero que tenga libertad, libre albedrío. Y él sabe muy bien que ese libre albedrío, que es la libertad de poder decidir, nuestras decisiones son las que definen nuestros caminos. Y él podía haber dicho: no, este libre albedrío va a ser la perdición para ellos. Pues no lo voy a. Vamos a crearlo un poquito así como un robot que haga lo que exactamente yo quiero. Podía hacerlo, pero no lo hizo, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es un rey, y cuando un rey escribe una ley, ni él mismo la puede abrogar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que eh, pues anule las cosas y haga trampa y haga lo que le dé la gana. Dios es Dios, Dios es Rey, Dios es nuestro Rey y Señor. Yo quiero que te quedes con esto. Todo eso es una trampa de Satanás, que evidentemente quiere que nosotros no cumplamos su ley, porque esa ley es la que nos hace libre, la ley de la libertad, dice el apóstol Santiago. Que Dios te bendiga, mi amigo, mis amigos, todos los que estén escuchando este mensaje. Que la bendición del Rey pueda estar con cada uno de ustedes y que podamos sentirnos todos ciudadanos del reino celestial. Acuérdense de que nosotros tenemos sangre real. Hay una sangre real que si metemos mano de ella, que si nos apoderamos de ella, esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús, el Hijo del Rey. Bueno, Él es el Rey, pero ahora no vamos a entrar en el tema de la deidad. Pero si te digo algo, esa sangre nos ha hecho verdaderamente libres. Yo quiero que en este día tú pongas todas tus cargas al Señor. Tú puedas expresar con tu gran fidelidad y amor de corazón y le digas al Rey que Él te llene de sabiduría, que te dé su espíritu y que todas estas lecciones que estamos estudiando, que Él pueda confirmarla, que Él pueda
afirmarla y te pueda decir realmente que su palabra es fiel y que su ley vive y permanece para siempre. Que Dios te bendiga. El próximo mensaje va a estar poderoso. No te lo pierdas y compártelo. Que Dios te bendiga.